posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Gloria al Señor, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesús por este tiempo, hermanos, tan precioso que tenemos. Un tiempo, hermanos, como para pasarla con el Señor. Y este es, hermanos, un tiempo a donde nosotros, hermanos, nos gozamos con el Señor. Porque en realidad lo más importante es buscar de Cristo. Claro que tenemos obstáculos. Los obstáculos, hermanos, es importante para nuestra vida porque no todo puede ser fácil. Siempre, hermanos, tenemos que valorar el tiempo y las cosas que vienen a nuestra vida. Y así, hermanos, vamos a estar hoy en Marcos capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Cuando dice, hermanos, otra vez, está hablando de que ya era una dedicación que nuestro Señor Jesús hacía. Una dedicación, hermanos, que como puede decir cualquier persona, y otra vez viene tal persona a elaborar a tal lugar. Ya es algo que pasa frecuentemente. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar, pero nosotros podemos llegar a tal lugar y puede hacer una rutina de solo estar en ese lugar. Pero hay una diferencia entre nosotros y Jesús. Que nuestro Señor Jesús, Él enseñaba, Él preparaba a las personas que estaban en ese lugar. Porque todos los días, hermanos, tenemos nosotros que preparar a alguna persona. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Cuando llega la noche, hermanos, nosotros sabemos que tenemos que ir a la casa del Señor. Ahí en la casa de Dios es donde nosotros recibimos el gozo y somos obedientes a venir a donde el Señor cuando estamos cansados y cargados. Nos llenamos de gozo. Después de un largo día, lo más, hermanos, correcto que debemos de hacer es venir al Señor, porque estamos cansados, quizás hemos tropezado, nos hemos equivocado en alguna decisión en el día. Muchas cosas nos pueden pasar en un largo día, porque no somos perfectos. Si fuésemos perfectos, hermanos, haríamos todas las cosas bien y llegaríamos a la casa como angelitos. Pero no somos angelitos, nosotros somos personas que necesitamos del Señor. Y venimos donde el Señor y le pedimos por nuestros familiares, por nuestros hermanos, y le damos gracias. Pero aparte de venir a donde el Señor y darle gracias por todo, lo que el Señor, hermanos, quiere es que nosotros nos preparemos. Si nosotros, hermanos, nos preparamos en la noche, en el día siguiente nos está esperando
un montón de cosas, un montón de pruebas. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos, si viene una persona necesitada a acercarse a nosotros y nosotros no estamos preparados? Lo que podemos hacer es pasarle aflicción, llenarlo de mentiras. Porque si nosotros, hermanos, somos confortados por medio de la palabra, podemos nosotros dar una palabra de aliento. Nuestra responsabilidad es prepararnos, hermanos, para que le demos una palabra a alguna persona. Cuando nosotros, hermanos, nos preparamos, tú, mujer que me oyes, tú, varón que me oyes, cuando tú te preparas en la noche, en el día siguiente, el Señor tiene preparado a personas que se van a acercar a ti. Van a venir hombres que se van a acercar a ti, mujeres que se van a acercar a ti, pero ¿qué haces tú en medio de esas personas? Si no estás preparado o no hay un poder que Dios te dio espiritualmente, ¿qué puedes transmitir tú a esas personas? Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús enseñaba junto al mar, enseñaba a las personas a que estas personas, hermanos, escucharan la palabra de Dios y también que conocieran el reino. Y, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos, hermanos, del conocimiento de la Biblia, y cuando llegue el tiempo, nosotros, hermanos, preparar y enseñar a las personas que se nos van a acercar. Dice, hermanos, el mismo versículo 1, y se reunió alrededor de él mucha gente, porque nuestra preparación va a traer, hermanos, a muchas personas, porque la mayoría de personas, hermanos, está necesitada. Y cuando hay personas que están necesitadas, que tienen hambre, que tienen sed, entonces buscan a una persona que tenga alimento, que tenga, hermanos, la palabra. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos en cualquier lugar predicando la palabra, entonces viene cualquier persona necesitada y se acerca, porque esta persona necesita, hermanos, el alimento, necesita, hermanos, la palabra. Nosotros somos como una fuente que estamos, hermanos, en cualquier lugar para que la persona, hermanos, que necesita, que tiene sed, venga a beber de esa agua. Nosotros podemos ver a cualquier persona de que está en cualquier lugar y esa persona la puedes ver bien. Puede estar comida, puede estar bebida, pero esa persona tiene sed espiritual, está sin fuerzas, está débil. En cualquier prueba esa persona tropieza. La persona que se prepara es una persona de que se convierte como un estanque, se convierte como una fuente. Entonces comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Entonces el Señor se ponía a enseñar en el mar, se ponía a sentar cerca del mar, pero ahí había una barca. Entonces había tanta gente, hermanos, alrededor, que quería escuchar la palabra del Señor. Entonces la gente comenzaba, hermanos, a hacer una gran multitud. Entonces el Señor se subió en una barca que estaba cerca del mar y comenzó a hablarle, como en un púlpito, por así decirlo, como en un púlpito. Y ahí es donde, hermanos, comenzó todo el mundo a escucharlo, y él estaba predicando la Biblia. Qué poderosísimo, ¿verdad, hermano? Porque pues puede estar en la iglesia y puede estar en el púlpito, pero estás en una tarima, en un lugar alto, lo que es el lugar santísimo, y ahí toda la gente está en el púlpito y te está escuchando. Y el Señor hizo la barca como el altar, como un lugar santísimo, y la gente estaba como el púlpito,
¿Cómo nosotros podemos hacer cualquier lugar una casa del Señor? Podemos nosotros convertir una esquina en un altar del Señor. Porque en esa esquina, hermanos, nosotros estamos en un lugar santísimo. Y las personas que están alrededor son el púlpito. Entonces comenzamos a predicar, hermanos. Y ahí es donde comienza, hermanos, la palabra a fluir. Y comienza la bendición, hermano. Porque te dispusiste a estar en una esquina. Y a convertir un lugar santo, hermano, una esquina de que nadie, hermano, la hacía importante. Pero el Señor hace importante cualquier cosa. Imagínense que ese barco estaba ahí. Y me imagino yo que ya lo habían utilizado. Y el barco estaba ahí nada más. Pero el Señor convirtió ese barco en un lugar santo, en un altar. Como pasan en muchas cosas, en muchas personas, que el Señor las hace un altar, porque son personas especiales. Y dice, y se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Imagínense, hermano, toda la gente estaba junto a tierra, junto al mar. Dice el versículo 2, vamos avanzando, hermano, versículo 2. Dice, y les enseñaba por parábolas. La parábola es aquella que se les enseña a la gente utilizando cualquier ejemplo en el mundo para que la gente pueda entender. Porque la gente, hermanos, como vive más en el mundo, entiende más las cosas del mundo. Entonces Dios hacía parábolas para que la gente pudiera entender. Porque la gente, hermanos, en veces es tan difícil para la gente, hermanos, venir a las cosas espirituales, porque como no se ven, como son de voluntad, entonces para la gente es difícil, hermanos, venir a las cosas espirituales. Entonces no le entienden mucho las espirituales. Pero Jesús, ayudando a esa gente que no entiende, comenzó a hacer parábolas para que la gente comenzara a entender. Y así la gente entendiendo, la gente pudiese darse una idea. Vamos a ver lo que dice, hermanos, esta parábola. Dice, y les enseñaba por parábola, versículo 2. Espero, hermanos, que me vayan siguiendo y que vayamos estudiando juntos. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. 2 puntos. El versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Verso 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos a detener, hermanos, en este punto. Y vamos a ir, hermanos, compartiendo meditación. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vamos a hacer 2 diferencias. Salió el sembrador, salió con una semilla, y las semillas que tiró, dice, hermanos, que cayeron junto al camino. Imaginémonos un camino. En ese camino está el centro, está junto. Junto no es en el camino, no es cerca del camino ni a la par del camino, sino que en el camino no es lo mismo que junto al camino. Entonces, cuando el sembrador vino y tiró la semilla, dice que la semilla no cayó en el camino, sino que cayó junto al camino. Y el camino era un camino que ya venía trabajado. Entonces, si hubiese caído la semilla en el camino, la semilla hubiese caído
en el hoyo que hacen para que la semilla entre. Pero cuando él tiró la semilla cayó afuera, donde la tierra no estaba ni trabajada, donde la tierra estaba plana. Entonces la semilla cayó fuera del camino. En este ejemplo vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si viene una persona y te da comida, entonces tú agarras la comida, pero no te la comes. Entonces, ¿cómo la comida va a hacer efecto si la comida no te la has comido? La comida la tenés fuera, la tenés en la mano, pero no te la has comido. Entonces, la tierra es como el estómago, hermanos, a donde la semilla va a entrar y va a hacer, hermanos, su proceso. La comida, cuando nosotros venimos y la comemos, la comida hace su proceso y comienza a distribuir todos los minerales en todo el cuerpo. Entonces, ese es el segundo ejemplo. También, hermanos, podemos entender de que este es un ejemplo para las personas, hermanos, que eran difícil de transmitirle lo que el Señor quería decirle. Entonces el Señor comenzó a darle una explicación por medio de un sembrador que sembraba semilla. El sembrador es el Señor y la semilla es la palabra del Señor. Cuando viene un sembrador, pongámosle que es un evangelista, y comienza a predicar la palabra en cierto lugar, esa persona está tratando de plantar la semilla, porque acordémonos que nosotros somos la tierra. Y cuando la semilla, que es la palabra del Señor, viene a nosotros, la semilla comienza a crecer. Pero la semilla no crece, hermanos, si nosotros no la aceptamos. Si nosotros no recibimos la semilla, que es la palabra del Señor, entonces no puede, hermanos, crecer. Porque la semilla, hermanos, de la palabra crece con obediencia y con perseverancia. Si no hay obediencia y no dejamos que el Señor haga su obra en nosotros, entonces la semilla no puede crecer. Y entonces posiblemente la semilla, cuando venga el predicador y comience a tratar de plantarla, entonces nosotros no permitamos que nos dé la semilla, sino que la desperdiciamos. Hermano, la semilla. Y hay mucha gente, hermanos, que recibe esta palabra. Y como cuando hay personas que ya tienen, hermanos, plantado, hermanos, lo que es la palabra del Señor, cuando viene otro predicador a predicar, hermanos, la palabra, entonces es como cuando le echan agua a una plantita que está seca. Una plantita, hermanos, se puede poner seca cuando una plantita no recibe agua, cuando no recibe sol. Entonces la plantita viene y se pone amarilla y comienza, hermanos, a podrirse. Y cuando viene la plantita, hermanos, y recibe la lluvia, entonces comienza, hermanos, esa planta a crecer y comienza a ponerse verde. Nosotros, hermanos, somos iguales. Porque si nosotros, hermanos, no tenemos un llenar que es, hermanos, el rocío de la palabra del Señor, entonces nosotros no podemos crecer. Y nosotros nos ponemos amargados, tristes, sentimos depresión, sentimos tristeza, sentimos dolor, sentimos enojo y nos vamos pudriendo, hermanos, como una planta que no recibe agua. Cuando nosotros, hermanos, recibimos el agua, que es el rocío de la palabra del Señor, comenzamos a crecer. Pero hay, hermanos, dos tipos, hermanos, de crecimiento: el crecimiento espiritual y el crecimiento carnal. El crecimiento carnal es de las malas palabras, de los malos programas, de las malas actitudes, de las malas decisiones, de las malas costumbres. Entonces crece en nosotros nuestra carnalidad. Y, hermanos, es difícil seguir así. El versículo 3. He aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esto es, hermanos,
cuando nosotros recibimos la palabra y la palabra, hermanos, la rechazamos. La palabra, hermanos, que cualquier persona nos puede dar, no solamente yo. Puede venir una persona en el bus y comienza a predicarles la palabra. Vienes tú y te pones los audífonos y comienzas a ignorar lo que está diciendo el predicador. Y puedes comenzar a meter pretextos. Este ya viene a pedir, este ya viene a quitarnos los reales. Este es un mentiroso, este es un hijo del diablo, este de aquí. Y comienzas a rechazar la palabra del Señor. Entonces tú eres como una ave que vienen y le quitan el alimento a las demás aves. Entonces dice, y el sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. No permitamos, hermanos, que se nos coman la comida. Tenemos, hermanos, que alimentarnos. Este es el alimento, la palabra del Señor. Ahorita nos estamos alimentando. Estamos, hermanos, fortaleciéndonos en este tiempo, hermanos, de reflexión. Un tiempo, hermanos, de que nosotros le damos al Señor para que sea glorificado el nombre del Señor y haya paz en nuestro corazón. Y, hermanos, estamos en el versículo 4, hermanos. Vamos a seguir avanzando porque estamos, hermanos, de fiesta con el Señor. Y cuando hay 2 o 3, hermanos, ahí está la presencia del Señor. Cuando, hermanos, hay disposición, hay una fuente, hermanos. Hay un manantial de que está dando bendición y está quitando, hermanos, la sed a personas de que están en sequía. A esas plantas, hermanos, de que están secas. Entonces, cuando hay un tiempo, hermanos, que se está predicando la palabra, entonces todas las personas están recibiendo el alimento para crecer. Vamos, hermanos, al versículo 5. Dice, otra parte cayó en pedregales. Cuando hablamos de pedregales, hermanos, hablamos de obstáculos. Cuando un obstáculo, hermanos, se nos pone en el camino, es difícil, hermanos, que nosotros crezcamos o que nosotros nos desarrollemos. Porque si nosotros, hermanos, caemos en pedregal, si somos semillas, entonces ¿cómo nosotros vamos a echar raíces si no podemos alcanzar la tierra? Recordemos que la tierra es, hermanos, es la palabra de Dios, la que nos alimenta. Y los obstáculos, hermanos, las piedras, son, hermanos, las cosas que se nos ponen en medio del camino. Porque dice el Señor, no podés servir a 2 dioses, ni mucho menos podés tener más amor a tu padre, a tu madre y a tu hijo, sino que el que no deje a padre y a madre y a hijo, digno de ser llamado mi discípulo. Cuando hay, hermano, una decisión, por ejemplo, por así decirlo, de que es el Señor mi prioridad, entonces ahí nosotros rompemos esas piedras y nosotros podemos llegar hasta el lugar de la bendición. ¿Cuál es la bendición, hermanos? De que si llego a la casa, hermanos, mi prioridad tiene que ser correr a los pies de Cristo. Porque en las tribulaciones y en los problemas solo Él me va a proteger, me va a dar consuelo, me va a dar fuerza. Pero si venimos, hermanos, primero a la familia, hermanos, a darle tiempo, y ya de último, hermanos, queremos venirnos a asomar a Dios, entonces hubieron bastantes, hermanos, pedregales que no nos dejaron, hermanos, llegar a alimentarnos. Y dice, hermanos, ese es un ejemplo. Otra parte cayó en pedregales. Venía, dice, hermanos, el sembrador y agarraba, hermanos, la semilla, pero la tiró donde habían piedras. Y una semilla, hermanos, que cae en piedra, es difícil que crezca. Es como cuando tú naces con una familia que es borracho, que son fumones, malos hablados, que son ladrones y que son adúlteros, fornicarios.
Entonces tú estás en Pedregales. ¿Cómo tú vas a crecer o escuchando las malas palabras, escuchando la música del mundo, escuchando, hermano, sus abominaciones de secretos afanosos y de abominaciones? ¿Cómo vas a crecer tú? Si estás creciendo en un lugar que hay puras tinieblas, en este caso son los Pedregales, ¿cómo vas a crecer tú ahí? Entonces, tú tienes que salir de ahí, tú tienes que hacer tu propio altar. Tú tienes que enfocarte a hacer un esfuerzo por dejar lo que mira la gente, por dejar lo que te cita la familia entera, porque la familia que es, hermano, mundana, te van a citar, es que hay tal película, vamos a salir a caminar, mira, está bueno el tiempo para beber. Las personas, hermanos, que no conocen de Cristo, van a querer, hermanos, meterte más en el mundo. Si nosotros, hermanos, queremos hacer la diferencia, tenemos, hermanos, que tener voluntad de no querer estar, hermanos, entre medio de tantas cosas. La voluntad, hermano, es lo que te hace capaz de ser lo que tú quieres ser. Si tú tienes voluntad de ser una persona que no vale nada, eso vas a hacer. Si te gusta perder el tiempo, vas a ser una persona de que nunca tuvo riquezas en tiempo. Posiblemente el Señor te haya puesto en medio de una casa que no hay luz, en una casa en oscuridad. Porque en esa casa tú vas a hacer la luz y tú vas a tener bastante trabajo que hacer. Porque si no eres tú que ora por todas las personas de tu casa, ¿quién lo va a hacer? Yo he entendido algo, hermanos, en estos tiempos, de que si yo no predico, hermanos, en tal lugar, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Si yo, hermanos, no soy el que ora por mi pareja, por mis familiares, por mis hermanos, ¿quién lo va a hacer? Porque de las personas, hermanos, no nace hacerlo. Porque recordemos, hermanos, que somos hermanos, un porcentaje menor que estamos, hermanos, con el sentir en Cristo Jesús. Los demás, hermanos, están en el mundo. Pero nosotros, hermanos, que nacemos con ese sentir de Cristo, somos las personas, hermanos, que tenemos que estar luchando. Que tenemos que estar, hermanos, en la perseverancia. Y si nosotros, hermanos, no tenemos voluntad hermanos, de hacer la obra del Señor, por ejemplo, de orar para que la casa se mejore, de orar para que mi hermano cambie, de orar para que ya no miren tantas cosas en la televisión, de por esas malas palabras que hay en la casa, por tanta fiesta que hay, porque si viene el día, hermanos, del Señor, todos tus hermanos, toda tu familia, tus madres y tus padres, todos los que más amas se van a quedar. Porque si tú amas a tu padre, a tus hermanos, el mejor amor que tú puedes darle es el de la palabra del Señor. Pero si tú no puedes, no tienes la voluntad para hacerlo, entonces los vas a perder. Vas a perder a tu familia, porque posiblemente tú te vayas al cielo, pero en el cielo no los vas a ver. Porque si como todos ellos andaban en el mundo y tú nunca hiciste nada por ellos, hay personas, hermanos, en ciertos lugares de que no se escucha la palabra, de que están viviendo el mundo entero ahí en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que haces tú con esas personas? ¿Visitas tal lugar para predicar? ¿Llevas la palabra? No lo haces. Voluntad que la gente necesita para escuchar la palabra del Señor. Y en esos, hermanos, Pedregales, hermanos, que mucha gente está, hermanos, se les hace difícil salir de esa situación. La fuerza de voluntad de ya no querer ser yo el mismo mundial, va a ser, hermanos, la misma voluntad que va a poder cambiar, hermanos, mi familia entera. Porque si yo me inclino a la palabra del Señor, a la oración, aunque el mundo tenga sus fuerzas y me llamen
porque, hermanos, tenemos una carnalidad caída y nos impulsen, hermanos. Entonces, pero mi voluntad, hermanos, va a poder más que el mundo, porque lo que está en mí no es cualquier cosa, no es un simple sentir, sino que es un poder, hermanos, que hace que yo tenga voluntad. Y con esa voluntad, hermanos, vamos a tumbar toda fortaleza. Vamos a tumbar toda fortaleza, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificarlo, porque aunque todo el mundo, hermanos, en la casa esté, hermanos, en malos caminos, yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir glorificando al Señor. Voy a pedirle para que cambie mi mamá, para que cambie mi padre, mis hermanas que cambien, mis primos. Y de eso se trata, hermano, la voluntad. Porque primero, hermano, lo que tengo que hacer yo es tratar de cambiar yo. Si yo logro cambiar, si yo tengo voluntad para no estar en el mundo, yo cambiando puedo cambiar mi entorno. Si tienes una pareja que no es cristiana, entonces tú te conviertes a Cristo, tú perseveras en la oración, tú lees la palabra, tú tienes la autoridad para cambiar a tu pareja, para hablarle de la Biblia, para orar por ella, y en un tiempo determinado tu pareja va a cambiar. Tu pareja ya no va a ser aquella malcriada, aquella irrespetuosa, aquella malagradecida, aquella amargada, aquella enojada, sino que va a ser una persona humilde, porque la humildad la aprendemos de Cristo, y cada que leemos la Biblia queremos aprender de Cristo, y ahí es donde nosotros, hermanos, cambiamos el entorno. Pero si nosotros, hermanos, nos sometemos al Señor, ¿quién va a poder cambiar a nuestra pareja? ¿Quién va a poder ayudar a nuestros familiares? ¿Quién va a poder ayudarnos a nosotros mismos? Porque la voluntad de nosotros en Cristo es la que nos salva. Otra parte cayó en pedregales. En pedregales son el montón de piedras, hermanos. Son, hermanos, el montón de obstáculos, hermanos. Gloria al Señor. Pero no hay obstáculos, hermanos, para los hijos del Señor. Cuando hay obstáculos, hermanos, hay, hermanos, un sometimiento en nosotros. Si nosotros no nos sometemos, hermanos, nos van a zarandear. Pero nosotros no podemos permitir que nos zarandeen, hermanos. Vamos a zarandear al diablo. No tenía mucha tierra. En los pedregales no hay tierra. Lo que hay es piedra, es roca. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y nosotros estamos, hermanos, en esta situación. Nosotros podemos quedarnos y convertirnos al mundo. Si hay, hermanos, una maldición en nuestro hogar de generación en generación y ha venido corrompida, hermanos, que ha habido de todo en nuestra casa, nosotros venimos a romper esa maldición. La rompemos con Cristo, porque Cristo, hermanos, rompe toda maldición, hermanos. Y, hermanos, de nosotros para adelante va a venir una generación de bendición. Una generación, hermanos, que van a ser porque nosotros nos esforzamos. Y si quieren, hermanos, les hago una parábola sobre eso. Hay personas, hermanos, de que vienen y ya nacen bendecidas, dicen ellos, ¿verdad? Nacen con carro, nacen con casa, nacen con negocio, nacen con dinero, nacen con todo. Porque hubo uno de que se esforzó y dio hasta el último sentir de su vida trabajando y guardando y haciendo negocio. Entonces esta persona ya murió y el que ahora está bendecido es la generación que viene. Es parte de la parábola, pero así hablaba Jesús. Entonces, si nosotros, hermanos, no nos enfocamos en lo que nos corresponde, no vamos a poder romper, hermanos, la maldición. Porque es una maldición, hermanos, de que venga un primo y salga borracho, el hijo salga marihuanero, la hija salga borracha, y venga el tatarabuelo y venga una cadena, hermanos, que no se rompa.
Pero ahí vas a venir tú entre medio de todas esas personas, de que tú sí conociste al Señor, y tú vas a venir rompiendo esas cadenas y vas a hacer un camino de bendición. Gloria al Señor. Esa es, hermano, la parábola de los pedregales. Versículo 6. Quiero que me sigan, hermano. Pónganse las pilas. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Esta es, hermanos, la semilla, hermanos, que cayó en pedregales. Salió el sol y se quemó. Porque, hermanos, va a venir aquel tiempo, dice, grande y terrible, en el que el Señor, hermanos, va a venir, hermanos, ya, hermanos, como juez. Y aquellas personas que no tengan raíz, hermanos, se van a quemar, se van a perder, se van, hermanos, a una muerte eterna, hermanos, dice la Biblia. Pero, hermanos, como por ejemplo, la persona, hermanos, que pone los fundamentos en Cristo. Esta persona, hermanos, aunque venga la lluvia, la tempestad, esta persona es como una... Esta persona, como es de Dios, tiene raíces ya y no hay nada que lo bote. Puede venir la escasez y puede decir que Dios me va a bendecir. Yo estoy confiando en las promesas de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice, hermanos, que va a venir la tempestad y va a llevarse todo, hermanos, que se lo lleve. Yo lo que quiero es que me lleve Cristo. Esta es, hermanos, la voluntad que nosotros tenemos que tener. La voluntad, hermanos, que nosotros debemos esforzarnos. Pero dice, hermanos, pero salido el sol se quemó. Porque va a llegar un tiempo de que tú recibiste el llamado, pero como nunca te esforzaste, entonces se te va a ir el tiempo, te vas a morir y nunca hiciste nada. Tuviste el ministerio, pero nunca te preocupaste por buscarlo y saber cuál era. Tuviste el sentir de querer buscar del Señor, pero nunca lo hiciste. Sabías de que había que hablarle a alguien de Cristo, pero nunca tuviste tiempo. Sabías que Cristo te llamaba, pero nunca te deteniste. Sabías de que en tu casa hay necesidad y más bien te unías. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Cuando hay tanta, hermanos, tanta maldad en el mundo que crece, al no estar sujetado, hermanos, a ninguna fuerza, hermanos, que es como la del espiritual. Entonces, cuando crece, hermanos, la maldad en el mundo, puede ser, hermanos, que nuestra dependencia sea solo y únicamente carnal. Porque cuando nosotros dependemos del Espíritu, ya no dependemos, hermanos, de nuestra carnalidad. Antes, cuando no conocíamos del Señor, dependíamos nada más de nuestras emociones y sentimientos. Ahora que ya no andamos en el mundo y hemos conocido al Señor, ahora ya no dependemos de nuestras emociones y sentimientos. Ahora sabemos que nuestros sentimientos nos pueden engañar y nos impulsan, hermanos, a andar en malos caminos. Otra parte cayó entre espinos. Nosotros podemos estar en cualquier lugar y entre un montón, hermanos, de árboles que hay en la naturaleza, nosotros podemos ser una planta, hermanos, que nosotros crezcamos, pero puede venir, hermanos, dificultades en otras plantas que crezcan y nos impidan, hermanos, recibir el sol. O, hermanos, comiencen a jalar más los minerales y comiencen, hermanos, o estén más cerca de donde pasa la corriente de un río o donde pasa más agua. Y eso impide, hermanos, que nosotros tengamos
lo necesario para nosotros poder crecer. O puede crecer alguna planta, algún árbol que esté más cerca de nosotros y esas raíces impidan de que nosotros tengamos más tierra o que nos levanten y nos saquen de la tierra. Entonces, cuando comenzamos, hermanos, a nosotros a crecer, puede haber un impedimento. Oiga lo que dice: una parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Porque cuando crece, hermanos, la maldad puede ahogarnos en la misma dirección de las cosas que están saliendo a la luz. Pero si en nosotros, hermanos, no está la dependencia en la carnalidad ni lo en el mundo, que pase lo que pase y lo que va a pasar en el mundo, pero mi dependencia y mi crecimiento está en lo que está escrito y en lo que yo confío. No confío en lo que dice el mundo, sino que confío en lo que dice la Biblia. Entonces mi crecimiento va a ser diferente. Y mi fundamento va a ser otras tierras, otras raíces, otra fuerza, otro sol. Si el sol del mundial es el sol natural, el sol espiritual es el sol de Jesús, porque Él es la luz que me va a hacer que yo crezca, porque sus rayos van a impedir que cualquier, hermanos, tiniebla me haga perderme en la oscuridad. Sino que la luz, hermano, del Señor va a ser de que a donde no haya sol, su luz esté en mí, haciéndome crecer. Porque podemos estar, hermanos, en cualquier situación, pero estando con el Señor, nosotros vamos a estar en más calma, sin preocupaciones algunas, ni mucho menos, hermanos, estar esperanzados en lo del mundo, sino esperanzados en lo de Dios. Dice: y la ahogaron y no dio frutos, porque los frutos, hermanos, que vemos en la naturaleza es un fruto, hermanos, de adoración al Señor, de agradecimiento. Porque de tanto, hermanos, que recoge, hermanos, los minerales, todo lo que recibe del suelo, hermanos, alguna planta, hermanos, ya después llega a dar un fruto. Y así podemos ver todo árbol que a su tiempo, hermanos, da un fruto, a su tiempo. Podemos ver cualquier árbol que no tenga frutales, pero sí sea que dé flores. Podemos asomarnos, hermanos. Siempre los árboles, hermanos, están dando frutas, las flores, hermanos, en la mañana, glorificando, hermanos, al Señor. Y gloria al Señor, hermanos. Entonces, ese es el fruto, hermanos, que cualquier planta puede dar. Y cuando alguna planta, hermanos, crece, el fruto, hermanos, va a venir en su tiempo. Por eso, hermanos, decía el Señor de que no iba, hermanos, a cortar a las plantas, hermanos, hasta que en su tiempo diéramos fruto. El Señor está esperando que nosotros demos fruto. Pero los frutos, hermanos, que el Señor espera son unos frutos, hermanos, de bendición, de agradecimiento al Señor. Porque la vida que tenemos es prestada, hermanos. El Señor nos dio la vida, pero nosotros, hermanos, disponemos para hacer las cosas, hermanos, a nuestra conveniencia. La vida que tenemos, hermanos, es la vida que Dios nos dio y nosotros, hermanos, la desaprovechamos. Y por eso, hermanos, muchas veces no damos fruto. Y más bien, hermanos, estamos en desobediencia. Oiga bien lo que dice: y no dio frutos. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra. Esto es, hermanos, cuando usted nace en una familia cristiana, una familia, hermanos, que lo va a impulsar a que usted vaya a la iglesia, a que usted, hermanos, aprenda buenas cosas,
comience a prepararse en la palabra del Señor. Es en buena tierra. Estamos hablando de buena tierra. Pero, hermanos, no siempre, hermanos, nacer en un lugar cristiano significa ser buena tierra. Porque el Señor, hermanos, prepara de 1000 maneras a sus hijos. No siempre, hermanos, los prepara en una familia cristiana, sino, hermanos, los prepara en los peores lugares. Porque yo he conocido, hermanos, muchas personas de que han nacido en familias donde son sus padres unos borrachos, sus primos unos alcohólicos, unos inducidores al mal. Y, hermanos, y en su corazón no está, hermanos, ese deseo, hermanos, de seguir esos pasos, sino que hay algo que lo detiene. Pero la persona nunca se da cuenta qué es. Y la persona comienza, hermano, a apartarse de eso. No va su naturaleza, su gen, no va, hermano, con estar haciendo lo mismo que hace la familia. O sea, como que no hay una conexión. Es un ser, hermanos, que rechaza todo eso. Y no se siente, hermanos, bien. Y, hermanos, hay personas de que no sintiendo ese interés, pero por estar, hermanos, en la incredulidad, o sea, no entienden, no saben cómo es el vivir en el mundo y lo que les presenta, hermanos, amigos, los compañeros. Entonces, como no miramos otra cosa que vivir, entonces vamos a beber, vamos a fumar, vamos a ir a la fiesta. Yo no comprendo, no lo sé, no me gusta, pero como esto me presenta la vida, yo voy a seguirlo haciendo. Y ahí es donde la persona muere, se encarcela en los vicios y sin saber, hermanos, porque son inocentes. Pero hay personas de que, aunque aparezcan estas cosas, estas invitaciones, y no sepa el vivir, pero hay personas de que son más inteligentes, de que dicen, no, yo voy a crear mi propia dirección, yo voy a crear mi propia vida. Tal vez no sepa qué hay más adelante, tal vez esta es mi vida, pero yo quiero algo diferente para mí. Porque hay diferentes sentir, diferentes pensar. Y ahí, hermano, es cuando el tiempo pasa que llega a conocer al Señor. Y ahí se da cuenta de que el Señor lo preparó con un sentir cristiano, de un sentir, hermano, espiritual fuerte, que le iba a preparar, hermanos, y lo iba a preparar como un buen hombre, un hombre de bendición, en un lugar de oscuridad, en un lugar, hermanos, que totalmente perdición. Esta persona, hermano, es la que crece, no estando, hermanos, en una familia cristiana, sino en un ambiente de oscuridad. Pero es, hermano, la persona que Dios puso en ese lugar. Y una persona, hermanos, puede decir, ¿y por qué yo, si yo nací en los planes de ser un pastor o un cristiano, yo nací en un lugar tan perdido que tuve que sufrir primero hasta después encontrar al Señor? Porque recordemos que, hermanos, en veces los llamados están en las casas, hermanos, donde son cristianos, pero ni aún, hermanos, naciendo con padres cristianos, aún así, hermanos, toman el regalo que Dios les dio, sino que rechazan, hermanos, la bendición de nacer en lugares de buena tierra. Dice el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Cuando dice, hermanos, y dio fruto, el fruto que tú puedes dar es el fruto de yo leer la palabra. Nosotros ahorita, hermanos, estamos dando fruto. El fruto de estar hermanos, en la lectura. Este es un fruto. Es un fruto a donde yo estoy poniendo mi tiempo en las manos del Señor. Es un fruto a donde usted está poniendo su tiempo
escuchando la voz de Dios. Es un fruto, hermanos, que nosotros estamos dando, porque que nosotros, hermanos, vayamos a cierto lugar a trabajar, a ganarnos reales, eso puede ser un fruto para nuestra vida, nuestro interés, nuestra carnalidad. Pero dice el mismo Jesús, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que venga del Padre. Dice, y dio fruto, pues brotó. ¿Qué es lo que brota, hermanos, en nosotros? Es, hermanos, el sentir. Porque no estando, hermanos, en la perseverancia de la lectura ni la oración, sino que estando, hermanos, en el mundo, en el trabajo, en nuestra relación, en nuestras preocupaciones, ¿qué puede brotar espiritual? No puede brotar, hermanos, nada. Sino que puede brotar, hermanos, sino la naturaleza caída que tenemos, como la preocupación, la ansiedad, el problema. Tenemos que lidiar con esas cosas. Más que, hermanos, cuando en nosotros brota, hermanos, el poder que se va a derramar, hermanos, del sentir que toma control de todo el cuerpo, es, hermanos, un fruto. Porque cuando un árbol da un fruto y hay un mango, hay un melón, usted se lo come y se lo disfruta. Pero en este sentir, el fruto que Dios, hermanos, nos permite dar es el fruto que nos permite estar en paz y a la misma vez sentir, hermanos, el gozo de poder, hermanos, alimentarnos. Imagínense que de misma bendición, del mismo fruto nos alimentamos, de la misma bendición, hermano. Y dice, y creció, porque al estar nosotros en la presencia del Señor, nosotros crecemos. Y cuando el Señor, hermano, estaba dando esta parábola, habieron personas de que no entendieron. Porque aquí, como nosotros estamos estudiando, estamos leyendo, analizando, interpretando y a la misma vez edificándonos, a la misma vez exhortándonos. Pero Jesús dijo esta parábola solo de decirla y no la estuvo explicando como la estamos explicando ahorita. Pero sí, hay personas de que lograban captar y entender, porque hay personas, hermanos, que somos bastante espirituales, de que cuando nos están hablando, hermanos, espiritualmente, sabemos y detectamos que es algo espiritual, pero la comprendemos, hermanos, porque nos hemos apartado tanto del mundo y es fácil nosotros poderla distinguir. Mira lo que dice, y brotó, y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Porque nuestra productividad, lo que producimos nosotros, hermanos, va a multiplicarse. Este tiempo, hermanos, que nosotros pasamos de reflexión aquí, hermanos, en este canal, es un tiempo, hermanos, a donde multiplica nuestro tiempo y nuestra bendición. Es un tiempo, hermanos, que nadie lo puede, hermanos, que esté fuera del espiritual, lo puede entender. Podemos levantarnos temprano y saber que es tarde. Como terminamos de hacer nuestras cosas, llegamos a un momento que nos damos cuenta que es tarde. Pero podemos ponernos a orar un rato. Y cualquier persona puede decir, me va a agarrar más la tarde. Pero en realidad, yo estoy multiplicando mi tiempo, engrandeciendo los momentos, las situaciones, librando las batallas, encomendándome al Señor. ¿Vas a poder hacer eso si sales corriendo? Te agarró la tarde. ¿Crees que corriendo vas a acaparar más tiempo? Eres una persona que no entiende que Dios multiplica el tiempo que tú estás aquí. Por eso el Señor hizo esta parábola. Y dice el versículo 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga.
Porque hay personas de que tienen oídos y no escuchan. Porque se les puede estar hablando de las advertencias, hermanos, de no tener fruto. Porque es una advertencia, hermanos, que al no tener fruto puede ser arrancado de tal lugar. Porque si siembras un árbol de mango y el árbol puede ser hermoso, grande y te acapara tal lugar, tanto que las raíces se meten en los muros, pero si das un montón de frutos vas a permanecer, aunque estés botando los muros y estés tirando un montón de hojas y acaparando un gran lugar. Pero si estás en un gran lugar, en un buen lugar, y estás, hermano, extendido, pero no estás dando fruto. Cuando hablo de extendido, estoy hablando de que te ha ido bien, tienes negocio, tienes casa, carro, te ha multiplicado en dinero, tienes más trabajadores, más dinero. Entonces, pero no estás dando fruto. Entonces, la advertencia, hermanos, que dice, el que tiene oídos que oír, que oiga, es a las personas que no están dando fruto. Una persona puede sentirse alegre porque ha progresado, porque está yéndole bien, porque se ha multiplicado, porque se ha extendido. Pero en la palabra del Señor dice, el que tiene oídos que oír, que oiga. Porque la persona, hermanos, que no está dando fruto, tiene que preocuparse. Dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, los discípulos, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, la multitud, con los 12 discípulos, le preguntaron sobre la parábola, porque aún los discípulos no lograban entender. Recordemos que el maestro, cuando nos enseña, hermanos, es algo para nuestra vida, algo que nos tiene que importar, algo que nos interesa, hermanos, que nosotros tenemos que preocuparnos y tratar de comprender. Y, hermanos, y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que viendo, oiga bien, para que viendo vean y no perciban, porque podemos ver, pero no vamos a percibir nada. La gente estaba, hermanos, tan dormida, estaba tan enfocada en el mundo, que aún viendo, estas personas no lograban percibir, y oyendo oigan y no entiendan. Porque como podemos estar, hermanos, en algún lugar predicando y hay personas de que están escuchando pero no están entendiendo nada. Están tan enfocadas en el afán de que pueden vernos predicar y no es tan importante para ellos. Y dice, para que no, dice, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Tú, cristiano, ¿no has escuchado esta parábola y no la entiendes? ¿Cómo es que dice ser cristiano? Si el Señor te está hablando de los frutos y también del crecimiento. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las cosas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Porque no solo
de sobre la naturaleza, el Señor te hablará de montones de cosas. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino. Dice, ¿no sabéis esta parábola? Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias por esta palabra. Bendecimos al Señor. Y que nos siga bendiciendo, hermanos, y que nos esté proveyendo esta palabra poderosísima, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias. Alabamos, Señor, y te glorificamos. Levantamos este altar precioso para ti, Señor, porque queremos exaltarte, queremos estar, Señor, en tu presencia. Bendito Señor, amén. Hemos estado, hermanos, glorificando al Señor y damos gracias porque Él ha sido grande en nuestras vidas. Y agradecemos porque estamos, hermanos, en victoria. Gloria al Señor.